para que todos nos congreguemos a pensar en Colombia, por encima de nuestras propias emociones o de los intereses individuales. Las reflexiones de estos días nos deben llevar a dejar atrás confrontaciones y a cerrar las heridas que muchos se empeñan en mantener abiertas. El proceso de paz del Caguán entre 1998 y 2002 fue un intento fallido en el momento más crítico del conflicto colombiano. Para comprender la magnitud y el fracaso del Caguán es fundamental entender el origen de las FARC y el rol del Estado en el conflicto. Las guerrillas colombianas y en particular las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, FARC-EP, no surgieron de un solo hecho, sino de la acumulación de problemas históricos no resueltos que se agudizaron en el siglo XX. El origen principal es la cuestión agraria no resuelta, pues desde los años 50 Colombia ha mantenido una profunda desigualdad en la tenencia de la tierra y la falta de oportunidades en las zonas rurales. Las FARC nacieron formalmente en 1964, evolucionando a partir de los antiguos movimientos de autodefensa campesina, muchos de ellos de tendencia comunista, que buscaban defender su territorio y su forma de vida de la persecución estatal y de la violencia bipartidista, en ese entonces liberales y conservadores. Entre 1958 y 1974, en el Acuerdo del Frente Nacional, se cerró la participación política a terceros partidos y fuerzas emergentes. Esto consolidó un sistema político excluyente y llevó a muchos líderes sociales y campesinos a considerar que la única vía para lograr transformaciones políticas y sociales era la lucha armada, siguiendo modelos de inspiración comunista y revolucionaria. Ahora bien, aunque su origen fue político agrario, para los años 80 y 90 la guerrilla se vio en la necesidad de financiarse y ante la ausencia de una base popular fuerte, estableció lazos con el narcotráfico a través de impuestos al cultivo y procesamiento de coca. Esto les permitió aumentar significativamente su capacidad militar, adquirir armamento y expandir su control territorial. ¿Por qué querían acabar con la guerrilla? Pues bueno, el objetivo fundamental del Estado, más allá de la ideología de cada gobierno, ha sido históricamente garantizar la integridad territorial, la seguridad y el monopolio de la fuerza legítima, y el crecimiento de las FARC, que llegó a controlar o influir en cerca del 40% del territorio a finales de los 90, fue visto como una amenaza directa a la soberanía nacional. El Estado no podía permitir que un actor ilegal con poder militar y control territorial suplantara su autoridad. Fue así como las prácticas de la guerrilla, como el secuestro, la extorsión y el reclutamiento forzado, especialmente de menores, la etiquetaron como una organización criminal y finalmente terrorista ante la ley colombiana y la comunidad internacional. Entonces, proteger a la población civil y juzgar los crímenes cometidos era una obligación del Estado. Y ya para finales del siglo XX, la guerra interna estaba afectando gravemente la economía, la inversión extranjera y la imagen de Colombia en el mundo. El Estado buscaba por la vía militar o política pacificar el país para asegurar la estabilidad democrática y el desarrollo. El proceso del Caguán, que fue entre 1998 y 2002, se inserta justo en este contexto de lucha por el monopolio de la fuerza, pero en un momento en que la guerrilla se encontraba en su máximo poderío militar.
La negociación no surgió de un momento de debilidad de la insurgencia, sino todo lo contrario. Se desarrolló en el que la Comisión de la Verdad identifica como el tercer periodo del conflicto, entre el 91 y el 2002, caracterizado por el máximo despliegue militar y la mayor capacidad ofensiva de las FARC, con victorias fuertes. Esto generó en el grupo guerrillero la creencia de que podían derrotar al Estado colombiano, lo que según la Comisión de la Verdad minó su verdadera voluntad de negociar. La crueldad del conflicto, marcada por la escalada guerra de guerrillas, la aparición y fortalecimiento del paramilitarismo, las AUC, y el aumento del secuestro generó un amplio y masivo movimiento social y político por la paz. Es aquí donde adquiere protagonismo Pastrana, quien como candidato prometió el despeje militar de una zona para el diálogo, un compromiso que lo ayudó a ganar las elecciones presidenciales, y en octubre de 1998 Pastrana cumplió su promesa. Reconoció el carácter político de la insurgencia y ordenó el despeje militar de un área de 42.000 kilómetros cuadrados que comprendía 5 municipios, incluyendo entre estos San Vicente del Caguán, en el Caquetá, convirtiendo esta región en la sede de negociación. Los diálogos estuvieron marcados por la desconfianza mutua, la parálisis y la contradicción de dialogar mientras la guerra se intensificaba fuera de la mesa. El proceso nació herido de muerte simbólica, pues en la instalación oficial de los diálogos el 7 de enero de 1999, el máximo comandante de las FARC, Manuel Marulanda Vélez, alias Tiro Fijo, se ausentó de la tarima, dejando al presidente Pastrana solo. Este evento se convirtió en el símbolo de la arrogancia de la guerrilla y su falta de seriedad o verdadera voluntad para el acuerdo. Mientras tanto, las FARC incrementaron drásticamente su accionar militar por fuera de la zona de despeje, especialmente el secuestro, incluyendo las pescas milagrosas y el reclutamiento de menores, lo cual indignó profundamente a la sociedad civil. Para las FARC, el principal inconveniente que alimentaba su histórica desconfianza era el fenómeno paramilitar. La Comisión de la Verdad documentó la estrecha relación entre miembros de las fuerzas militares y las AUC. En ese sentido, Pastrana no podía negociar con los paramilitares y a pesar de la presión internacional, la impunidad persistía. Entonces la guerrilla percibió la falta de control del Estado sobre estos actores como un riesgo latente e insalvable. Por otro lado, el asesinato de 3 estadounidenses secuestrados por las FARC en marzo de 1999 causó una ruptura de la confianza con el gobierno de Estados Unidos. La posterior implementación del Plan Colombia fue vista por las FARC como una amenaza contrainsurgente. El uso estratégico de la zona por la guerrilla causó una profunda división en la cúpula militar, resultando en la renuncia del ministro de Defensa y numerosos altos oficiales, quienes se sintieron marginados y traicionados por la pasividad del gobierno. El proceso llegó a su fin después de más de 3 años de parálisis y escalada de violencia. El detonante final ocurrió el 20 de febrero del 2002 cuando las FARC secuestraron un avión de la aerolínea Aires y a un senador. Pastrana, amparado en la indignación nacional e internacional, ordenó el fin de la zona de distensión y el inicio de la operación Todo Honor para la retoma militar del territorio. Esta ruptura dio paso a una guerra frontal. Las FARC fue oficialmente catalogada como una organización terrorista, surgiendo así el protagonismo del personaje Álvaro Uribe Vélez,
quien, tras el fracaso del proceso, sumado a la frustración social, se catapultó como la figura salvadora. Uribe, crítico del Caguán, ganó la presidencia en 2002 con un mandato de mano dura y seguridad, iniciando una ofensiva militar a gran escala, fuerte, violenta y polémica. El Caguán dejó una profunda cicatriz de desconfianza en la sociedad colombiana hacia los procesos de paz en medio de la confrontación armada, un escepticismo que ha marcado los diálogos posteriores y la polarización política actual. Aunque representó una esperanza genuina, resultó ser un costoso experimento de negociación en el que la falta de voluntad política de las FARC y la debilidad del Estado frente al paramilitarismo y el uso estratégico de la zona de despeje por parte de la guerrilla condujeron al colapso y la dolorosa certeza de que la salida del conflicto sería, hasta el momento, solo la militar.